Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el pecado de obstinación. Yo no sé si usted ha oído esa palabra en la Biblia. Esa palabra está, creo que solo 2 veces en la Biblia: obstinación. Obstinación. No es un pecado común, porque su palabra, el léxico de esta palabra no es fácil de pronunciar, y además de eso, casi nadie ha querido quitarle los pantalones a esa palabra, ¿verdad? Desnudar esa palabra. Pero la obstinación la vamos a desnudar y vamos a saber qué es lo que es obstinación, porque vamos a ir directamente al diccionario, al killer donkey, que es en inglés mataburro. Amén. Y vamos a leer primero la palabra de Dios, que está tomada en la primera carta o el primer libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a estar leyendo. A mí me gusta que leamos versículo 17 en adelante. Vamos a irnos antes del texto y un poquito después del texto que queremos usar como tema. Dígame si lo tienen. Primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 17 en adelante. ¿Alguien puede decir amén? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, la mitad lo tiene, qué bueno. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Esto es una interrogancia que le dice Samuel a Saúl. Y Jehová te envió en misión. También este capítulo encierra la palabra misión por 1 o 2 veces exclusivamente. No está en otro sitio de la Biblia. Amén. Aprovecha esta palabra. Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que lo acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl, ni corto ni perezoso, añado, ¿verdad? Ese versículo no está ahí. Saúl respondió a Samuel: antes, bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Sea profeta Samuel, usted lo que está hablando es disparate. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. A Jehová tu Dios. Ve que hay un lenguaje despectivo. O sea que no se incluye. La obstinación de Saúl fue tan grande que se excluyó. Y Dios automáticamente dejó de ser su Dios en su lenguaje y en su confesión. Lo que tú digas con tu boca tiene mucho poder. Añado, hay personas que están condenadas por lo que han dicho con sus labios. Y nosotros no le vamos a poner una disciplina esta noche, pero el Señor se la va a colocar. Ahí. Esto parece un mortuorio. Es que no es para menos, ¿verdad que no?
No es para menos. Si fueran los tiempos del Antiguo Testamento, había que hacer un velorio, porque hay muerte en la olla. Hay que velar la olla porque hay muerte en la olla. Hacer un velorio a la olla. La gente que se está limpiando el sudor, yo me lo voy a limpiar también. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Yo creo que la iglesia se circunscriba a este versículo: prestar atención, porque hay mucha gente que ha salido de aquí diciendo cosas que nunca se han dicho, porque no han prestado atención. Están con un celular o están chucuchá con alguien a la vera, o están pensando en una yuca con huevo que dejaron en su casa. Y esto no es asunto de yuca con huevo. Esto es asunto de ponerle atención a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Vamos a ver, ¿a quién usted va a escuchar? ¿Al pueblo o a su pastor? ¿Va a escuchar al pueblo o a la Biblia? Y yo le voy a decir una cosa: todo el que te empuje a hacer una cosa que Dios no quiere, ese que te empujó va a llevar también. Ahora mismo un rey con una corona pero sin autoridad. El pueblo quiso coger animales, pero tú no eres rey. Tú tienes que decirle: no pongas la mano a nada de eso, por favor. La palabra fue a ti que te la dieron. Porque temí al pueblo y consentí. La palabra consentí significa me puse de acuerdo, me confabulé. A la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Esto es un perdón. El arrepentimiento de Saúl en esta ocasión y el perdón que pidió es un perdón de 25 pesos. Perdón así: bueno, perdóname, tú sabes. Un perdón sin lágrimas. Está bien, ya. Pero todavía soy rey, tú sabes. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para adorar a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió, se agarró de la punta de su manto y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además,
el que es la gloria de Israel, no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dejémoslo ahí, que toma largo. Pueden tomar sus asientos. Si usted quiere, luego usted busca en Mr. Google, para que usted vea lo que le va a decir Mr. Google acerca de la obstinación. Es mantener firmemente una idea, una posición. Dice, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. La obstinación es como un jugador que se planta en 28 o en 30 y él no sabe que hay un punto, que puede ser que haya uno que tenga el 31. Los que son jugadores saben lo que es eso. La obstinación es mantenerse firme en relación a una idea o una opinión, sin llevarse de consejo de nadie, sin atender a nadie. Eso es la obstinación. Además, es un sentimiento. Es un sentimiento. Y un sentimiento agobiante, que produce aburrimiento. Y esto le causa a la persona una incomodidad. Por eso es que el creyente tiene que tomarse 3 versículos de Romanos 8:28. Tomarse esa píldora temprano. Antes de usted levantarse, usted se tire esa pastilla de Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, al obstinado este versículo ni le da frío ni le da calor, porque está obstinado. Hay algo que corrobora mucho con la destrucción de los hogares, que es los sentimientos. Y esto corrobora con la destrucción de las amistades, los sentimientos. Esto destruye iglesias, la gente sentimental, la gente que se deja guiar por los sentimientos. A esa gente se le llama romántico, pero no romántico de romanticismo, romántico de cavilación, romántico de que por cualquier cosa se pone triste. Aquí le dicen que por cualquier cosa se quilla. Sentimental. El sentimental tiene una cosa, que nunca agarra las palabras por donde las tiene que agarrar. Así es el obstinado también. El obstinado, como está predispuesto, está a la ofensiva. El obstinado nunca está a la defensiva, sino a la ofensiva. A ver con qué me vienen. El obstinado es prejuiciado. El obstinado regularmente es intransigente, testarudo, arrogante y justifica sus errores, tomando como punto de apoyo el de los demás, los errores de los demás. O sea, que quiere justificar sus errores
tomando como punto de apoyo los errores de los demás. Y el obstinado tiene un proverbio popular que dice: el mal de muchos es un consuelo de todos. Pero ese versículo no está en la Biblia. Si alguien lo encuentra en la Biblia, que me lo diga. Si se quiere ganar 5,000 pesos, usted quiere ganarse 5,000 pesos, búsquelo en la Biblia, a ver si está en la Biblia. Como el que Dios le da barba al que no tiene quijada. Esa es una Biblia que la gente se ha inventado para hacer lo que le da la gana en la iglesia. Mal de muchos, consuelo de todos. La Biblia nos habla de un sinnúmero de historias de hombres y mujeres de Dios que cometieron graves errores. Y muchos se turban y dicen: ¿por qué escribieron esos errores que ellos cometieron? La Biblia declara explícitamente que a esa gente le ocurrió eso como ejemplo para nosotros, que hemos alcanzado los fines del siglo, para que no nos rebelemos como ellos se rebelaron, para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no adulteremos como ellos adulteraron. Ese es el ejemplo. Los que quieren tener más de una mujer dicen: pero Abraham tuvo más de una esposa. Los que quieren tener, los que no se complacen con su esposa que tienen, dicen: pero David tuvo más de una mujer y fue un varón conforme al corazón de Dios. Bueno, llévate 3 o 4. Y cuando el obstinado encuentra un versículo así, se hunde más profundamente en su cieno, porque no tiene una hermenéutica de confrontamiento. Necesitamos una hermenéutica, una interpretación, para que sepan a qué me estoy refiriendo. Necesitamos una interpretación de la palabra de Dios que nos confronte, que nos cure, que nos corte un pedazo que sobra en nuestra vida. Necesitamos una palabra que nos acicale, que nos afile. Y cuando hay que afilar algo, hay que quitarle de su parte. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 19 versículo 36, que después que Dios salvó a Lot del fuego de Sodoma y Gomorra, se le metió una idea macabra a sus hijas. Ellas pensaron que el mundo se había acabado. Y algunos de ustedes dirán: esas muchachas tenían razón, y cualquiera le da un voto. No le dé un voto. Que Lot le dijo a los ángeles: danos a Zoar. No es ella pequeña. Y el ángel le dijo que a Zoar no le iba a llegar el fuego, allá había muchísima gente. Y ella, como pretexto de que pensaron, se le metió una idea en la cabeza de que toda la gente se habían acabado, cometieron el error de embriagar a su padre. Incestaron con su padre. ¿Quieres hacer lo que hicieron las hijas de Lot? Porque eso está en la Biblia. ¿Quieres cometer ese error? Yo quiero saber si hay alguien en la iglesia que quiera cometer ese error. O usted se atreve a felicitar al vecino suyo que le pasa fruta cuando viene del campo, el vecino suyo que siempre le trae arroz con leche, el vecino suyo que usted lo ama tanto, cuando él viene gritando que se sacó el loto, usted se atreve a felicitarlo, poner en las redes: ¡felicidades, vecino! ¿Sí? ¿Usted se atreve? Pero lo grande no es felicitar al vecino porque el vecino se sacó el loto. Lo grande es felicitar a un hermano de la iglesia que se saque el loto. Y hay gente que están felicitando a un hermano que se sacó el loto,
Porque un varón lo vieron que salió de donde venden bolitas. Y un varón le dijo: te atrapé, varón, yo sabía. A mí me habían dicho que tú te gustaba jugar tu bolita. Y el varón dijo: ¿qué? ¿Esto es legal? Pregunta, ¿esa barca está legal? Todo está legal. Todo está legal. Para los obstinados todo está legal. ¿Usted comprende? ¿Alguien está entendiendo la mitad de este asunto? ¿Alguien le cogió la punta de este hilo? ¿A quién se le cayó el rollo? Usted sabe por dónde yo voy. Usted no es tonto. Ahora, si usted felicitó a ese hermano porque se sacó el loto, pero varón, eso ocurrió. Pregúntale a Israel Rijo. ¿Israel Rijo está aquí? No, no está aquí. Si fuera presidente de los caballeros, estuviera aquí. Ahí lo dijo. Pero él sabe que un varón pidió una oportunidad y le dijo: ay, hermano, por fin me bendijo el Señor. Y los hermanos se quedan con la boca abierta. Eso fue, yo creo, en La Ceiba. Y dice: ay, hermano, yo tenía como 10 años jugando ese número y por fin salió. Y hubieron hermanos que fueron y lo felicitaron. Esos hermanos hace tiempo que estaban por jugar una bolita. Esos hermanos que felicitaron a ese varón que se sacó esa lotería, hace tiempo que ellos estaban por jugar. Ellos lo que necesitaban era uno que abriera. ¿Hay alguien aquí ganadero? ¿Hay alguien aquí ganadero que tenga ganado? Ah, ya levantó la mano alguien, pero no quiere que sepan que tiene ganado. Los que saben de ganado saben que usted puede haber comprado el animal más manso del paraje, recomendado. Esa vaca es buena, pero desde que la juntan con otro tipo de vacas, por donde rompió una, por ahí quieren meterse todita. Por eso es que el encargado de la propiedad tiene que estar atendiendo el ganado, porque si no se van toditas por ahí. Y en esta noche yo quiero saber cuáles son los que se van a ir por ahí. El que se quiera ir por ahí no es miembro de esta iglesia. Ni le duele el evangelio, ni le duele esta iglesia. Déjeme decirle que yo tenía 19 años cuando yo llegué a esta iglesia. Un dato muy importante para la iglesia, que no lo conoce la iglesia. Y cuando yo llegué, ya había un grupo de ancianos que se llamaban los 12. Los 12, el grupo de los 12. Aquí los que están de ese tiempo ya saben cuál era el grupo de los 12. Eso era como el concilio. Y un día trataron el caso del matrimonio. Yo cuando eso no era miembro del Sanedrín. Era líder, pero no de los 12. Y ellos llegaron a un acuerdo en relación al matrimonio. Porque hay una cosa que la iglesia, Dios le ha dado una autoridad y un derecho sin pisotear la palabra, usando la palabra como plataforma. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, se armó porque en las iglesias hay que estar acostumbrado. El que no está acostumbrado, que es nuevo, lo que sea, tiene que estar acostumbrado. En las iglesias es necesario que se armen las disensiones. El apóstol Pablo dijo: es necesario que entre vosotros haya disensiones para saber cuáles son los réprodos, porque de una vez sacan la cabeza. Pablo lo dijo, así que ya estamos claros en eso, ¿verdad que sí? A ver cuáles son los réprodos, los reprobados. Y se armó un gran lío, capítulo 15, se lo dejo de tarea, Hechos de los Apóstoles. Algo delicado, porque todavía se estaba en la transición de la ley a la gracia. Y todos los de la ley tenían su pleno derecho de reclamar la ley.
Pero el Señor está estableciendo un nuevo orden. Y cuando Pablo llega a Jerusalén, donde los ancianos, se levantó un grupo de judíos que se habían, de la circuncisión, que se habían convertido. Y cuando se dieron cuenta de que Pablo había estado donde los gentiles, que los gentiles se habían convertido, le dijeron: si no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y se armó un lío de una vez. Uno creía una cosa y otro creía otra cosa. Ahí fue entonces que subieron a los ancianos, a los 12. Y cuando llegaron allá, en una discusión no pequeña, dice la Biblia, una discusión no pequeña, pero llegaron donde la gente que estaban dirigiendo el asunto. Pedro se levantó y le dijo: ustedes saben, hermanos, un momento, silencio. Ustedes saben cómo yo fui escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Cómo por mi boca Dios por primera vez llevó el evangelio a los gentiles. Y cómo Dios le dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción de personas. Y dice: ¿cómo ustedes quieren ponerle un yugo a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar, refiriéndose a la ley? Luego se levantó uno de los principales, el hermano Jacobo, y dijo: otro tanto. Expresó que ya la profecía había hablado que el evangelio iba a llegar a los gentiles. Y se pusieron de acuerdo a una y escribieron una carta, la iglesia, donde decía: le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, después de haber ayunado y orado, no imponerle a los gentiles más carga que esta, sino que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Pásenla bien. Porque se han levantado algunos entre nosotros, a los cuales nosotros no le hemos dado autorización, que lo quieren pervertir, que lo quieren inquietar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el Consejo de los 12 se juntó y consideraron el caso de los matrimonios realizados en el mundo por negocio, por ignorancia, por el tiempo en donde Trujillo la gente se casaba por imposición de los padres, sin amor, y tomando en cuenta el versículo bíblico antes de existir la ley, que fue el primer versículo bíblico que estableció la ley, la regla de juego del matrimonio, que dice que a los que Dios ha unido, ningún hombre los separe. Tomando eso como regla de juego, gente que Dios no lo unió nunca. Y tomando en cuenta el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que dice desde el versículo 26 en adelante que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no hay sacrificio por los pecados, no hay arreglo. Entonces se determinó por consejo de los 12 que si una persona venía con un caso específico, un caso estudiado, marcado, que ameritaba, no podíamos ponerle a esa persona una carga que él no pudiera llevar. Pero que todo el que se casaba en la iglesia con conocimiento de la doctrina, con conocimiento de la verdad, no había arreglo para esa persona. Por eso es que cuando usted se vaya a casar, usted tiene que saber con quién usted se va a casar, bajo qué condiciones usted se va a casar, si es por amor o por conveniencia o por ventaja o por alguna otra situación, por imposición familiar. Porque si usted está en la iglesia, aún usted casándose con una persona que es impía, si usted ya fue doctrinado, porque aquí hay gente que viene con su pareja de la calle, pero nosotros lo doctrinamos, nosotros lo preparamos con la palabra y le decimos lo que conlleva el matrimonio. ¿Usted cree que esa mujer va a ser la mujer de toda su vida? Y no le imponemos a nadie aquí
que se case para bautizarse, porque eso es un error. Le damos tiempo para que sepan tomar una decisión sabia y le decimos, usted tiene que estar consciente si Dios está en el asunto o es usted que está en el asunto. Si esa persona, luego de haber recibido la doctrina, luego de haber recibido el conocimiento de la verdad, se casa con esa mujer, habiéndole aconsejado previamente, como el caso que nos toca, esa persona no puede venirle a la iglesia después ni a Dios con disparate. Lamentablemente, con esto no hay amigos, con esto no hay familia, con esto no hay compadreo. Esto es lo que la palabra de Dios ha establecido. Hay algo muy importante. ¿Cómo me afecta a mí el pecado de otro? Si buscamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Pablo le dice a Timoteo: no impongas la mano con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aquí él está tratando el caso de preparar o señalar a alguien para el ministerio. Cuando la iglesia señala a alguien para el ministerio, la iglesia primero analiza el caso de esa persona, a veces competente para ello. Pero la palabra de Dios, consérvate puro, no te contamines con pecado ajeno, esa palabra es para nosotros. Hay un proverbio popular que lo podemos aplicar que dice: tanto paga el que mata la vaca como el que agarró la pata. Porque cuando llega la policía a buscar una vaca que se perdió, ¿qué haces tú agarrándole la pata a esa vaca que se la robaron? Y él sabía que era robada la vaca, porque si él no sabe, amén de eso. Pero hay gente que sabe que la vaca es robada y agarran la pata. Ya, no, que va preso. Alguien dijo: lo mejor del dado es no jugarlo. Y yo digo: lo mejor del dado es no ponerse a mirarlo ni siquiera. Porque cuando la policía hacía una redada y se llevaba un grupo de jugadores, los apuntadores se iban los que estaban mirando. Eso es muy delicado. ¿Hasta qué punto yo debo de llegar con alguien en un asunto de la vida cristiana? Yo como padre debo estar preparado para saber aplicar la palabra de verdad, para yo no confabularme con el pecado. Usted como amigo de alguien, usted tiene que saber hasta dónde puede ser su propio hijo. Si lo hizo malo, ustedes saben que el Señor hace días que estaba haciendo énfasis en una palabra, que el esposo no se tiene, ni la esposa se tiene que confabular con el pecado, ni el esposo con el pecado de la esposa, ni viceversa. Ustedes son una sola carne, pero no son una sola alma. Si Ananías se hubiese querido perder solo, se podía perder solo, porque la Biblia nos dice en Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 18. No llevará el hijo el pecado del padre, ni el hijo llevará la dentera de las uvas agrias que se comió el padre. El que se coma su uva
ese va a llevar la dentera, añado. El alma que pecare, esa morirá. De manera que esa palabra le permite a un papá mantenerse firme ante la posición de un hijo que lo que quiere involucrarlo en algo que no es la voluntad de Dios. Porque entonces, si tú te pones de acuerdo con el hijo porque de que la sangre pesa más que el agua, pero ¿cuál sangre? Vamos a ver, ¿cuál es la sangre que pesa más que el agua? La tuya. La que pesa más es la de Cristo. Denle un aplauso a esa sangre. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, que eran unos verdugos en el pecado. La gente madura pecando eran los romanos. Sí. Esos fueron la gente que se inventaron las orgías, las fiestas de orgía, que luego eran una fiesta de la alcurnia, eran la fiesta de la élite. Eso no era no apta para arrancado. Eso era para gente de dinero, las orgías. De ahí viene la palabra, esa palabra que tiene que ver con una degradación moral, orgía. Pastor, ¿y cómo era eso, las orgías? Hacían una fiesta entren todo, todo para todo, a la garata con puño. Y cuando se embriagaban bien se quitaban toda la ropa y a la garata con puño. Que no se puede ni decir lo que ellos hacían en oculto, dice la palabra del Señor. Que no se puede, la palabra del Señor dice que no se podía ni mencionar lo que ellos hacían en oculto. Entonces Pablo le dice a los romanos en el capítulo 6: iglesia, perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Hay dos versículos en la Biblia que se parecen mucho, pero no tienen nada absolutamente que ver. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ese versículo bíblico no tiene nada que ver con este. Se está refiriendo al perdón maravilloso del Señor a una persona que fue muy pecador y que Dios, para compensar la multitud de su pecado, el Señor le da mucha gracia, le da mucho poder, le da mucha unción a esa persona para compensar. Pero entonces Pablo dice: perseveraremos en el pecado, como la Biblia dice que donde abundó el pecado, vamos a darle al pecado duro para que la gracia abunde. No es a eso que se refiere la palabra. Esa no es la verdadera hermenéutica. La verdadera hermenéutica es: perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. En ninguna manera. La ley natural del hombre, cuando se la van a aplicar a alguien, toman en cuenta si hubo premeditación en el caso de un suicidio, un homicidio, o de un suicidio, de un homicidio, sí, feminicidio, cualquier sitio de eso. Se toma en cuenta si hubo premeditación, o si hubo alevosía, o si fue en defensa propia. Porque hay personas que han caído en adulterio de manera impropia, no premeditada. Pero hay gente que son profesionales en la materia y buscan cualquier versículo de la Biblia para darle fuerza a su idea, a su obstinación. Y de esto no escapó nadie. El pecado se adueñó del hombre más sabio, Salomón. Shlomo tenía 1000 mujeres, 300 reinas
y 700 concubinas. Jálale para ahí. ¿Cuántos quieren ser como Salomón? Llévense de eso. El Antiguo Testamento es la historia de la ignorancia. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de aquellos tiempos, demanda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea que Dios pasó por alto la ignorancia de aquellos tiempos, pero ahora estamos en el tiempo del conocimiento, estamos en el tiempo de la revelación, estamos en el tiempo donde se están destapando sellos que hace tiempo que estaban tapados. ¿Quién lo destapó? El Cordero. Y el apóstol Pablo, hablando en relación a eso, dijo que el misterio del evangelio fue revelado ya. Por eso el apóstol dijo en el capítulo 7 de esa misma carta, desde el versículo 12 en adelante: la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre por la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, será adúltera. También vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces él le escribe a los Corintios en el capítulo 7, versículo 10, lo siguiente. Les dice: pero a las que están unidas en matrimonio mando no yo, sino el Señor. Porque a mí me gusta mucho lo categórico de Pablo. Pablo era sumamente categórico. Cuando él estaba dando un consejo, decía: digo yo, no el Señor. Me gustaría que todos los hombres fueran como yo, que se quedaran sin casar, Pablo, pero I'm sorry, lo siento. Pues ¿cómo se va a reproducir esto? Una idea de él. Pero ahora él dice: aleluya, santo. Pero a los y a las que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, la iglesia le permite al matrimonio, cualquier mujer que tenga un marido que la maltrate fisiológicamente, o cualquier mujer que sepa que su marido se está arrastrando con mujeres sucias y que le puede pegar una enfermedad, y lo demuestra categóricamente, y se quiere separar de él por asunto de moral. También hay mujeres que se han separado de su esposo porque están acabando con lo que ellos produjeron, tirándolo para la calle, y ella hace un divorcio para los asuntos legales. Y ella, para ella quedarse con su parte, gasta todo lo tuyo. Y se ha dado el caso que esa persona ha vuelto otra vez desbaratado y ella lo ha perdonado, y entonces comienzan a trabajar con lo que quedó. Eso se llama un acuerdo por asuntos legales. Pero poniéndole en conocimiento a esa mujer que usted no puede casarse otra vez con nadie. Que la mujer no se separe del marido y viceversa. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Entonces ahí él comienza a dar el consejo de él. Hay un versículo bíblico que es el versículo más contradictorio que hay en relación al matrimonio, que está en Mateo capítulo 19.
y que nosotros se lo enseñamos a los que se van a adoctrinar, en donde le abre posibilidades. La única vez que se abren posibilidades de una persona casarse otra vez después de haberse casado es que el hombre encuentre en la mujer algo indecente luego de tener amores, o que ella no le haya confesado que perdió su virginidad, o ella se dé cuenta que teniendo yo amores, él fornicó con alguien, porque aún habiéndose casado por el juez civil, ella tiene derecho a venir donde el pastor y decirle: este tipo, teniendo nosotros amores, se echó con alguien, yo no lo acepto así, porque si me lo hizo teniendo nosotros amores, ahora después que nos casamos fue que me dijo, pastor, que él había cometido un error, pero no me lo dijo antes de firmar. Porque si se lo dijo antes de firmar, escuche bien, no tiene a quien quejarse. Por eso nosotros le aconsejamos aquí a nuestras doncellas: si usted tuvo un accidente de bicicleta y le cayó el sillín donde no tenía que caerle, o el timón, y usted perdió, como la Coca-Cola perdió la tapa, vaya y dígaselo de su casa. Mira, mi amor, yo te voy a ser sincero, porque el hombre por eso no deja de querer a una mujer. Un hombre deja de querer a una mujer por la falta de sinceridad. Porque no me venga después que él firmó y que: ay, mi amor, yo te quiero decir algo, comiéndose las uñas. ¿Y qué fue, mi amor? Dime: no, porque, ay, yo tengo vergüenza. Cocodrilay. No, que yo no soy virgen, tú sabes. Porque ahora hay tigre evangélico que la curcu. Iba a decir cúrcuma. Sí, porque hay muchachitos que se pasan de alegre ahora. Yo quisiera que usted me diga quién es. Mire, no le calle. Si usted ve que alguien ha hecho una fechoría, no se lo calle, que usted va a llevar también. Porque nosotros aquí no tenemos una bolita de cristal. Dice para ver, ven acá, pero tú te metiste ayer en la casa de la novia y tú hiciste todo lo que te dio la gana. No tenemos bolita de cristal. Si usted sabe que se pasó de alegre ese tipo y cometió un error, comuníquelo, que eso no es chisme. Chisme es usted ponerse a regar algo, sea cierto o sea mentira, sin usted hacerlo adecuadamente. Pero si usted se da cuenta de algo que no es conveniente, que le hace daño al evangelio, que le hace daño a la iglesia, usted tiene que comunicarlo. Es su responsabilidad, por el bien de esa persona, porque hay personas que cometen su pecado, se quedan calladitos, y si se mueren así se van a perder. Y en aquel día le van a decir: usted lo sabía y no dijo nunca nada. Entonces, figúrese usted, aquí la historia es larguísima, ustedes la conocen toda. Los fariseos vinieron a tentar a Jesús para preguntarle acerca del matrimonio. Lléveselo de tarea, el capítulo 19 de Mateo, desde el versículo 1 en adelante. Pero pídale al Espíritu Santo que le dé, también váyase al contexto histórico. Cuando un hombre se casaba con una virgen de Israel, se dice en la historia que habían 2 testigos afuera. 2 testigos de él y 2 testigos de ella, 4. Y después dime, ¿cómo te fue? Bien, no, todo está bien. Para que no vinieran con cuentos. Y si ella se ponía a abogar que ella era virgen, entonces tenía que llevar el paño ante los ancianos de la iglesia, del pueblo, con testigos. ¿Y dónde están los? Mire, esto está limpio. Por aquí pasó un tractor. Y si encontraban una chispa de sangre, entonces él tenía que pagar el novicial, tenía que pagar una indemnización y se tenía que quedar con ella para toda la vida. Entonces ahí viene la Argentina y me dice en la doctrina: pero pastor, y se ocurrió una situación que ella se cayó de la bicicleta, pastor. ¿Te comprende, pastor? Yo digo: pero dígale, yo me caí. Pues dígale que me caí de la bicicleta. Pues dígale, porque en el tiempo de los judíos no había bicicleta. Pero se cayó arriba de una ánfora o algo.
buscando agua. Entonces, un camello le cayó arriba. No, varón, ese es demasiado. Por favor, dejemos ese camello tranquilo. ¿Cuántos bendicen a Dios? El caso es, amados míos, que cuando ellos lo abordan para tentarle, ellos buscan a Moisés como asidero. Moisés nos mandó a dar carta de divorcio por cualquier cosa. Y él le dijo, en el principio no fue así, cuando no había Moisés, cuando no había ley y cuando no había de nada. Eso no fue lo que yo dije. Amén. Entonces, él les declara que hay una circunstancia, excepto por causa de fornicación, salvo de la única manera. Entonces, los que quieren justificar el pecado dicen que adulterio y fornicación es lo mismo. Sin embargo, tienes razón. Fornicación y adulterio es lo mismo. Violación es lo mismo. No, porque todo eso es sexo. En materia de sexo, eso es lo mismo. Porque ¿qué es lo que hace un violador? Hacer sexo. ¿Qué es lo que hace uno que fornica? Hacer sexo. ¿Qué es lo que hace uno que adultera? Hacer sexo. ¿Qué es lo que es incesto? Hacer sexo. Ahora el estado no es el mismo. El sexo en el casado es adulterio. El sexo en el soltero es fornicación, porneia. Que esa palabra fue escrita en griego, en el Nuevo Testamento. Y declara que porneia viene de porno, pornografía. Y moicheia es adulterio. Son dos términos diferentes. Pero la hormiguita que se quiere perder, alitas le quieren nacer. Esta iglesia está en contra del divorcio y de la segunda nupcia. Específicamente cuando las personas se casaron en el evangelio, aquí no hay vuelta atrás ni hay arreglo. La iglesia mantiene esa postura. Cuando yo vine a pastorear esta iglesia, eso fue lo que yo encontré. Y eso es lo que estamos aplicando. Por ahí hay muchas embajadas. Yo encontré un amigo mío en una de esas embajadas, un compañero de barrio que nos criamos juntos. Y él me dice, yo sí encontré una iglesia buena. Y me dice, ajá, oh sí, ve acá, ¿qué tú tienes ahí? ¿La libreta de vender los números? Sí. ¿Y tú te bautizaste? Sí, me bautizaron. ¿Vendiendo números? Sí. Yo le dije al pastor que eso, yo no sé hacer más nada, que yo lo que sé vender números. Y él me dijo, no te preocupes, gánate la vida como tú puedes. Y lo metió y bautizó la libreta con toda la bolita. Sí, con los números del 1 al 100. Bautizó todos los números. Y el tipo está bien. ¿Cómo lo ven? No, él lo ve bien. Y todos los que le juegan números en la iglesia lo ven bien también. Porque si él puede vender números en la iglesia, si nosotros aceptamos aquí que uno que se casó en esta iglesia se case otra vez, por ahí está Ramón Rijo Muese en fila, por ahí está Luis de León en fila, ahí está Ru en fila, un angelito de Dios, pero ya sabe que no puede venir con historia. Y Raimundo Rosario, Diógenes Martínez. Cuando el Señor le dijo a ellos esto, dice, pues Señor, me parece ver los discípulos, nadie toma en cuenta eso cuando tú te casas con la muchacha tú. E inclusive hay muchísimos muchachos que no saben ni lo que es eso. ¿Oyeron? Hay muchachos que las mujeres son las que tienen que enseñarlo, porque la mujer siempre es más viva. Hay muchachos que ni saben lo que es eso. Además hay muchachos que cuando van a la tienda la malta morena se la han de tapar. Y yo no le cojo una malta morena de tapar a nadie. ¿Qué sé yo lo que le echaron ahí atrás? Escuche bien. Escuche bien. Nosotros somos condescendientes. Hay gente que, pero ustedes sabían, nosotros
hemos aprendido del Señor que hay gente que no le quitamos el cargo hasta que no se ahorcan. Ellos se ahorcan ellos mismos. Porque Jesús no le quitó a Judas el cargo hasta que no se tiró el lazo. Porque nosotros hemos aprendido del maestro. Y le damos la mano a usted y le explicamos. Por favor, y si usted no entiende, la iglesia, aquí nada es obligatorio. Usted hace lo que usted quiera. Y no por el consentimiento de la iglesia. Usted hace lo que usted quiera. Mire, yo le voy a profetizar. Aquí hay gente que está disgustado. Y el disgustado se le pega todo lo malo. El pastor se da cuenta de la condición espiritual de alguien, aunque sea líder. Cuando el pastor ve que a alguien todo le hiede y nada le huele, el pastor sabe que ahí hay muchos problemas. Y nosotros sufrimos mucho porque sabemos los que están enfermos. Y el que está en esa condición se le pegan todas esas cosas. No, se le pegan más las malas que las buenas. Iglesia, vámonos a poner de pie. Hay mucho que hablar de esto porque el Señor no le dio a los judíos ni a los discípulos posibilidad de volverse a casar. Y los discípulos lo entendieron claramente cuando se lo explicó el maestro. Dijeron, si así es la condición del hombre con el matrimonio, lo mejor es no casarse. Entonces le dijo, no, pero espérense que yo le voy a decir otro chin. El Señor le dijo, venga que le voy a decir otro pedacito. Esto nada más es para quien le he dado. A quien el Señor le da, se lo ha dado como don. Hay tres tipos de eunucos. El que nace eunuco, al que lo capan los hombres y el que se hace eunuco por la gloria de Dios. Y lo último, lo grande, que nadie se quiere quedar solo. Nadie se quiere hacer eunuco por la gloria de Dios. Estemos preparados. Pidámosle al Señor. Si su pareja cayó en adulterio, usted tiene que estar preparado para perdonarlo. Si ella cayó en un problema, usted tiene que estar preparado para perdonarle. Porque ella cayó en pecado, usted no tiene licencia para casarse. Dios está escuchando tu oración. ¿Cuál es tu problema? Dime qué es lo que más te está atormentando. Nosotros vamos a clamar contigo. Por ti, no te mueras solo, no te mueras sola. Cuando tú te has apurado, pide la oración, no te preocupes, que no te dé vergüenza, porque aquí hay un pueblo que está a favor tuyo para interceder a tu favor. Ojalá que Dios le haya dado entendimiento a ustedes y sigamos adelante amando a nuestros hermanos tal y como ellos son. Tenemos que amar a nuestros hermanos tal y como ellos son. El amor no se ha terminado, hay mucho amor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay mucho amor. No es como el diablo dice que no hay amor. Gloria a Dios.